perfectamente, estaba el video perfectamente y ahora se paró. Bueno, hoy ha estado como el triángulo de las Bermudas. Bueno, alguien, si nadie me mandó mensaje y me escuchan, seguimos, pero ahora creo que el video se detuvo. Comenzamos con el video. De manera tal entonces que seguimos de todo delito, por supuesto, que produce un daño, absolutamente cualquier delito que produzca un daño va a generar, va a nacer, por supuesto, la obligación necesaria de repararlo. Y en la antigua Roma se reparaba mediante ¿qué? Mediante el pago de una suma por parte de el ofendido. Una suma que se debía pagar a la persona que era ofendida. Los romanos, por supuesto, no consiguieron una categoría genérica y abstracta de los delitos, sino que configuraron una serie de figuras de tipo concreta. ¿A qué me refiero a esto? Para ser responsable de un delito en la antigua Roma no bastaba la simple intención. Fíjense la diferencia del delito hoy en día. Hoy en día sí existe la tentativa, la frustración. Para los romanos, para ser responsable o para que se te acusara de algún tipo de responsabilidad en algún delito, no bastaba que tuvieses la intención, sino que deberías siempre, necesariamente, para que fueras responsable de dicho delito, debería de materializar el hecho. Solo existía, por supuesto, una excepcionalidad en los hechos perpetrados en cuanto a la edad. La edad de la responsabilidad delictual se exoneraba, por supuesto, a los impúberes y a todos aquellos que se consideraban dementes. Siempre que tratamos los delitos, lo hacemos inclusive si estamos en la materia de derecho penal, que es el delito por excelencia, siempre hacemos un paseo o un pequeño repaso al proceso histórico. En este caso lo haremos sucinto. El derecho romano no necesariamente es una de las instituciones que menos difusión, el derecho penal romano, el delito penal romano, es una de las instituciones que menos difusión se le dio a el contenido jurídico legado hacia nosotros. Sin embargo, el proceso histórico lo podemos englobar haciendo un pequeño símil con todas o con la gran mayoría, si se quiere, de las civilizaciones antiguas, en donde la venganza privada era, por supuesto, el primer sistema, si se quiere decir, de aplicación de justicia que prevalecía en la antigüedad de los albores de la antigua Roma. En donde la víctima de un delito tenía, por supuesto, el derecho de causar el mismo daño al victimario. Y de ahí se conoce, por supuesto, la famosa ley del talión, pues el que causaba un daño le causaban un daño igual de la misma proporción. En cuanto el ser humano comenzó a evolucionar y los romanos no fueron la excepción, comenzaron a limitar este tipo de actuaciones, este tipo de venganza. Y la primera limitación a la generalidad de la venganza está establecida por esa misma ley del talión. La ley del talión intentó, a pesar de que era una ley extremadamente bárbara, pero intentaba constituir una especie de limitación al derecho de la venganza. Es el primer albor que uno ve en la ley del talión, la primera forma incipiente para evitar el derecho a la venganza, la primera forma incipiente de regular verdaderamente el castigo contra los infractores. Posteriormente, por supuesto, aparece la figura que se conoce como la composición voluntaria. En la composición voluntaria, la víctima podía optar perfectamente o por la venganza
o por algún tipo de resarcimiento económico. Recuerden, esa figura se denominó la composición voluntaria, la famosa composición. Insisto, la víctima tenía dos opciones: podía optar por vengarse de manera corporal, o podía perfectamente irse por la vía del resarcimiento económico. De esta composición, después, con el paso del tiempo, se va a pasar a la denominación ya de tipo legal. Ya la víctima completamente, cuando se comienza a sistematizar una composición ya de tipo legal en cuanto a la aplicación de la justicia, las víctimas comienzan a ser ya privadas del derecho de la venganza personal, y entonces esa venganza va a pasar a mano del funcionario judicial, quien va a ser entonces el encargado de determinar cuál es el tipo de pena y en qué medida va a ser castigado el victimario que ocasione un daño. Por último, el Estado, por supuesto, monopoliza, el Estado romano y el Estado hoy en día también monopoliza y se atribuye la venganza pública, al considerar que el delito, por supuesto, es un elemento que atenta contra el orden público, sin perjuicio de, por supuesto, del resarcimiento de los daños que le puedan causar a los particulares. Eso es en cuanto a un pequeño esbozo histórico de la evolución y de la aplicación de la justicia en cuanto a los inicios de la regulación del delito en el derecho romano. Vamos bien hasta ahora todavía, Yulimar, ¿se escucha? Todavía, en esto, aunque sea estos últimos minutos, ¿se escucha? Gracias, Mayra, hizo seña pulgar arriba. Entonces, eso en líneas generales, de manera sucinta. Ya eso lo hemos visto inclusive en otras materias, no hacía falta esbozarse tanto o extenderse tanto, porque es más o menos el mismo componente del delito. Ahora bien, denominaciones sí distintas, que sí son ya desconocidas por nosotros, porque son elementos intrínsecos y denominaciones que luego derivaron en las instituciones jurídicas penales que conocemos hoy en día, pero que en Roma sí tuvieron sus denominaciones específicas. En ese sentido, vamos a hablar entonces del furtum. ¿Y qué es el furtum? Con M. El furtum no va a ser otra cosa, otra denominación, que el conocido delito privado civil en la antigua Roma. ¿Y en qué consistía este furtum? Consistía en el robo o en el apoderamiento de la cosa ajena, en contra, por supuesto, si es el robo, va a ser en contra de la voluntad del dueño para considerarla como propia. Entonces, esta figura del furtum, de donde se va a derivar otras figuras que ya conocemos hoy en día, como el hurto de nosotros, de este furtum nace el hurto que conocemos nosotros hoy en día. Se tomó lentamente entonces esta figura, y además del hurto se van a incluir otras figuras de este mismo furtum, como el secuestro, la retención de una cosa en contra de la voluntad del dueño, la retención in vito dominum, el uso indebido, que el uso indebido de cosas ajenas se llama furtum usus, el furtum possessionem, etc. O sea, el furtum fue la denominación principal del delito que le dieron los romanos. De ahí derivaron todas las figuras delictivas que conocemos hoy en día, clásicamente. En ese sentido, entonces, vamos a conocer los elementos constitutivos del furtum, el delito romano. Dentro de los elementos constitutivos vamos a tener primeramente el furtum rei.
El futur rei se consideraba como un robo o una sustracción que iba a estar acompañada por el dolo. Entonces, dentro de estos elementos, el futur rei era considerado el robo o sustracción, acompañada del dolo. Tenemos también el animus furandi, que consistía entonces, para que se configurara el delito como un elemento necesario, que se robara una cosa, que se sustrayera una cosa, o sea, que existiera la intención verdadera, que existiera por supuesto también el animus furandi, que era el ánimo ese de robar, el ánimo de retener la cosa para sí mismo, la cosa ajena. Existía también en el antiguo derecho romano el elemento del lucir faciendi gratia, que no era otra cosa que la voluntad de querer enriquecerse a costa de otra persona. Eso es lo que significa en latín lucir faciendi gratia. Esa era la voluntad de tratar de aumentar el patrimonio propio a causa de ocasionarle el daño al patrimonio ajeno. Como cuarto elemento, la res mobilis aliena. La res mobilis aliena era el objeto material en el derecho penal romano, en el delito romano, era el objeto material, era la cosa mueble ajena, la cual iba a ser objeto, valga la redundancia, de la apropiación indebida, del robo o del hurto. Y también el indictus domino. Esta configuración todos estos elementos deberían de darse para que se configurara un delito en Roma. Es decir, el indictus domino significaba que la sustracción de la cosa se hacía en contra de la voluntad del propietario de la misma. Perfectamente. Viendo los elementos constitutivos, vamos a seguir en este pequeño minuto que nos queda con las clases de furto. Tenemos la definición del furtum, los elementos constitutivos y las clases de furtum. Existen 5 clases, o existieron dentro de la antigua Roma. Ellos identificaron 5 clases de furto. El primero, el manifestum. ¿En qué consistía el furtum manifesto? Era cuando el sujeto activo de la acción, es decir, el ladrón, era sorprendido infraganti cometiendo el delito. Esta situación de flagrancia, como la llamamos nosotros hoy en día, se constituía o se podía constituir cuando era sorprendido tanto o dentro del lugar donde estaba cometiendo el delito, o cuando se estaba dando a la fuga, llevándose consigo la cosa robada. A esto se refiere cuando el romano denominó el furtum manifestum, es decir, el delito en pleno desarrollo. Insisto, consistía en el manifiesto, en el furto manifiesto, cuando el ladrón era sorprendido infraganti dentro del lugar que estaba cometiendo el delito, o cuando se estaba dando a la fuga con la cosa robada. Dice la bibliografía que la ley de las 12 tablas aplicaba una pena que estaba perfectamente estipulada en cuanto a los que perpetraran este tipo de delito. En un principio podía aplicársele, según la ley de las 12 tablas, algún tipo de pena de tipo corporal. Pero existía también una pena accesoria, la llamo yo accesoria para darle invocación del derecho penal actual, pero ellos no lo llamaban así. Por ejemplo, en este tipo de delitos, un delito manifestum, donde el delincuente era atrapado infragante con la cosa robada, se le aplicaba una sanción de tipo corporal y a su vez
se le adjudicaba a esa misma persona al dueño de la cosa que estaba robando. Es decir, por ejemplo, se podía castigar con pena de azote, con algunos azotes, flagelarlo públicamente y posteriormente entonces era dado en esclavitud al dueño de la cosa que estaba siendo robada. Eso en caso que fuese ciudadano romano, porque si era un esclavo, no solo era azotado, pero como ya era esclavo, inmediatamente entonces procedían a ¿qué? Procedían a quitarle la vida, porque ya no podían quitarle su libertad porque ya era esclavo.